Hermanos, nuevamente estamos reunidos en este espacio, en este lugar, a través de estos medios tecnológicos que la vida y las circunstancias nos ha permitido vivir. Damos la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor, como la misma Biblia dice, e instar, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y esta es una oportunidad. Gracias a Dios por los hermanos fieles de la iglesia de Envigado que continuamente ven el canal de YouTube, las predicaciones, las enseñanzas, y que están fieles en el servicio con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus oraciones, con el interés de saber y conocer cómo está el otro. Eso es parte de la coinonía y parte del pastoreo mutuo que cada uno de nosotros como buenos cristianos debemos de desarrollar. En el día de hoy quiero compartir un estudio bíblico que es interesante porque lo hemos escuchado mucho. Hemos escuchado sus enseñanzas, sus predicaciones, y es el suceso donde Jesús anda sobre el mar con sus discípulos, donde los evangelios sinópticos lo resaltan claramente. Mateo, Marcos, Juan inclusive lo resalta por la importancia que tiene el mismo. Voy a mirar, voy a leerlo y voy a sacar detalles interesantes de este pasaje, pero me centraré en 3 puntos en el cual, ¿qué simboliza pasar a la ribera? ¿Qué simboliza? ¿Qué quiso decir? ¿Y qué implica pasar a la ribera? El segundo punto que quiero desarrollar es ¿qué simboliza el viento fuerte en nuestra época? ¿Qué simboliza y qué implicaciones tiene estar en medio de un viento fuerte? Y la otra premisa en el cual quiero desarrollar es qué implica dejar la mirada del Señor, pero qué implica estar dentro de la barca. Entonces voy a coger estos hechos naturales y vamos a hablar de ellos, ¿verdad? La ribera, el viento y la barca que estaba amenazada por ese viento. Es así entonces que las y los invito a que oremos y que nos zambullemos en este mundo argumentativo bíblico y vamos a extraer estas riquezas. Siempre hemos visto que la enseñanza central de este pasaje es depender de la mirada de Dios totalmente, y cuando no dependemos de esa mirada se nos complica un poco la vida. Eso está muy bien, pero yo quiero centrarme en qué implica pasar a la ribera, qué implica ese viento fuerte y qué implica estar dentro de una barca. Vamos a mirar y vamos a desafiarnos en este estudio bíblico en estos momentos. Pero antes que esto vamos a pedir la dirección del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos dé la sensibilidad espiritual para poder extraer las enseñanzas que Él quiere que hagamos. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por esta hora en el cual podemos depender de ti. Escóndanos, Señor, en la cruz. Permite que ese yo en el cual
están todos mis egoísmos e ilusiones, vanidades y pecados. Tú me escondas en el hoyo de tu mano y a través de la cruz me hagas acto, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, la sensibilidad para poder aprender de lo que tú quieres que aprendamos. Señor, en el nombre de Jesús, zambúyenos, Señor, en este mar de aprendizaje, en las riquezas de tu palabra, y danos el aliento. Pero a la misma vez, Señor, danos la sensibilidad humana para poder depender de ti y poder trabajar, poder estar donde el Espíritu Santo quiera que debemos de estar. Porque oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, las y los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, los versículos del 22 a el 33. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ve. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Nuevamente podemos observar y confirmar lo que dicen muchos teólogos de la profundidad de la deidad del contenido de la palabra del Señor. Y cada vez que usted lee un pasaje, nuevamente extrae enseñanzas, extrae principios nuevos cada día. Aún, ¿cuántas veces hemos leído este pasaje? Y cada vez que lo leemos, sacamos riquezas nuevas. Quiero centrarme en algunos detalles interesantes que el evangelista Mateo habla. Marcos nos da el lugar exacto y Marcos nos dice que esta historia ocurrió en Betsaida. Y recuerden que Jesús, en la alimentación de los 5,000, el milagro que hizo, ese es el preámbulo de este contexto. Jesús alimenta la multitud
y lo alimenta de esos panes y peces que vemos en la historia, y los discípulos se quedan atónitos, asombrados del milagro tan ostentoso que hace Jesús de alimentar a dicha multitud. Obviamente, como seres humanos estaban cansados, agotados, y estaban en Capernaum, y aún querían ir unas millas más buscando descanso, tranquilidad, y se fueron para Betsaida. Y aún allí la gente lo seguía. Es interesante porque tuvo que cruzar el mar de Capernaum para que la gente no lo siguiera más y ellos humanamente pudieran descansar en Capernaum. Esos detalles lo vemos en Marcos y en Juan. Y es así que quiero centrarme en los detalles que tiene esta historia, que es una historia narrativa, descriptiva, histórica, pero hay unos detalles que es importante tenerlos de presente. Entonces, dice, el lugar es Betsaida, el mar de Capernaum. Los discípulos entran a una barca, ir a la otra orilla buscando privacidad, pero ir a la otra orilla era la otra orilla del mar de Galilea. Antes habían trabajado con la población vulnerable de la época, una población que necesitaba alimentarse, donde tenían vulnerados los derechos de alimentos. Y es así que Jesús les da y le provee y subsana la parte alimenticia. Y lo da a través de unos panes y de unos pescados. Y alimenta aproximadamente a unos 5,000. Entonces la multitud era grande. Otro detalle es que él despide a la multitud. Él le dice, bueno, ya mi trabajo lo hice, ya quiero descansar. Y él despide a la multitud. Y lo vemos en el versículo 22 y en el versículo 23, que dice despedida la multitud. Y nuevamente en el versículo 23 retoma la misma palabra, despedida la multitud. Cuando otro detalle es que subió al monte a orar. Y él sube al monte a orar aparte. Y llegó la noche y estaba solo. Quiere decir que los discípulos no lo acompañaron. Él subió a orar estando aparte, después de una gran jornada de trabajo. Otro detalle que importante es que la barca estaba en medio del mar. La barca no estaba en la orilla del mar, sino que estaba en el centro del mar. Eso es un detalle interesante. Dice que en la cuarta vigilia de la noche, ya en la madrugada, 3, 4 de la mañana, podemos parafrasearlo o contextualizarlo nosotros. Los discípulos querían ver dónde estaba y Jesús llegó andando sobre el mar. Otro detalle es que los discípulos tuvieron miedo, se turbaron, dando voces de angustia, de miedo. Me imagino el escándalo, que había un fantasma, que dónde está Jesús, etcétera, más las presiones naturales del viento. Es un panorama no fácil de vivirlo, pero sí fácil de dar la descripción. Jesús toma
un elemento que es interesante anunciarlo, porque él se identifica con la palabra no temáis, yo soy el que soy. Pero ¿qué implica hablar y decir ese yo soy el que soy? Recuerden que eso es una expresión veterotestamentaria que está en Éxodo 3 del 11 al 14, cuando él habla, cuando Yahvé habla a Moisés, diciendo yo soy el que soy. Vamos a mirarlo aquí en Éxodo, en Éxodo 3, que él dice, cuando Yahvé llama a Moisés, versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo. Entonces Moisés respondiendo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será de señal de lo que yo he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés, he aquí que llego yo a sus hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo así, y dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué quiero retomar esto? Por la importancia que tiene el poder hablar, el poder anunciar el yo soy el que soy. Recuerden que ellos tenían la Torá y ellos tenían interiorizada la historia veterotestamentaria, y para ellos no era ajeno escuchar un concepto de yo soy el que soy, porque de oídas lo habían oído y ya estaba en los rollos del Pentateuco ese mismo concepto, que yo soy el que soy. Entonces es importante tenerlo, porque cuando dice Jesús se identifica, yo soy el que soy, es dando la información, primero, de la identificación de que es Él, Jesús. Pero segundo, es dando la identificación que no era cualquier Dios, sino que era el Dios que habían escuchado desde los patriarcas y que era el que estaba presente hoy en día. Eso tiene una connotación teológica profunda, porque todos estos dos capítulos o estas dos verdades se juntan en una realidad. La primera en Éxodo desde una parte teórica, y la segunda en Mateo desde una parte ya práctica, diciendo yo soy el que soy, y yo soy el que soy es que tengo el poder y la facultad de caminar sobre las aguas. Y ese es el mensaje que Jesús le da a sus discípulos, no solamente el hablar del yo soy el que soy, sino que yo soy el que soy y tengo la autoridad e inclusive a que la naturaleza, el viento me hagan caso y yo puedo aún andar sobre las aguas. Ese era el mensaje que había allí. Otro detalle que observamos allí es cuando Jesús observa a sus discípulos y Pedro, bien eufórico, le dice, pues si eres tú, manda que yo vaya y que camine sobre las aguas. Y Jesús les dijo, ven sobre las aguas y pasa. Entonces Pedro va y camina. Pero aquí hay un contraste. Aquí hay un contraste. En el versículo 30
salió Pedro y estuvo andando sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, a hundirse. Y ahí es donde viene la expresión, Señor, sálvame. Jesús extiende su mano y lo asió de él, lo sacó. Y ahí es donde vemos otro detalle cuando dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otro detalle es que Jesús entra en la barca y el viento se calma. Y dentro de la barca, los discípulos empiezan a dialogar diciendo que era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero Juan utiliza otro detalle importante y Juan utiliza otra información, otra descripción, diciendo que cuando Jesús entra a la barca, no solamente le adoraron, sino que los discípulos empiezan a tener un diálogo discursivo y empiezan a evaluar el trabajo que habían hecho en Capernaum de la alimentación de los 5,000. Eso es un detalle interesante, que no solamente le adoraron, sino que empezaron a hablar acerca de ese milagro tan fundamental que ocurrió en Capernaum. Es un detalle que lo vemos en Juan 6, 15, 21. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Juan 6, dice, mas les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde estaban. Y vamos a mirar Marcos 6, 52. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto se estaban endurecidos sus corazones. Mire que este detalle Marcos lo habla, y cuando Jesús entra a la barca, ellos le adoraron, ellos estuvieron dialogando, pero enseguida no solamente le adoraron, sino que empezaron a entender y a comprender lo que había sucedido con el milagro de Capernaum. Entonces ellos, al mirar el milagro de andar encima de las aguas, se dieron cuenta que Jesús traspasa los efectos naturales. Y es así que eso es un milagro que hay que resaltar. Y es así entonces que con estas descripciones quiero centrarme entonces ahora a mirar qué implica o qué simboliza pasar a la otra ribera después de conocer a grandes rasgos la descripción de esta historia. Pasar a la otra ribera simboliza el poder, después de algunas tareas arduas de trabajo, es necesario, primero, tener un periodo de evaluación, tener un periodo de reevaluarnos consigo mismo y mirarnos qué fue, qué falló, qué podemos mejorar. Y en toda tarea de pasar a la otra orilla, simboliza un reposo físico, pensar con cabeza fría los hechos y comportamientos que estoy dando, buscar la voz de uno mismo, poder estar uno con uno solo
disfrutar la soledad. Está bien que tenemos a mi compañera, a mi cónyuge, a mis hijos, a los que viven a mi alrededor, pero es fundamental, hermanos, que usted tenga un periodo de soledad consigo mismo, con el Señor mismo, que usted pueda hablarle a Él de sus sentimientos, de sus soledades, de sus angustias, de lo que usted quisiera, de sus sueños, de la evaluación. Mire que el detalle, Jesús, aunque estaba con sus discípulos, Él se aparta solo porque quería un encuentro personal, genuino, con Dios, pero también con Él, para escuchar su mente, para escucharse a sí mismo. Y es por eso que lo que simboliza pasar a la otra ribera, simboliza: me doy una nueva oportunidad de encontrarme conmigo mismo, de encontrarme en esa soledad, de encontrarme en oración, de encontrarme en relación contigo. Ya es muy importante la coinonía, es muy importante el trabajo en equipo, es muy importante poder estar en medio de liderar una actividad eclesiástica, pero es súper importante poder estar evaluándose periódicamente de tu comportamiento. Yo reitero la palabra mágica, mi proyecto de vida, de poder evaluar la esencia de la vida y poder mirar en estos tiempos de soledad, estar en oración. Yo disfruto mi soledad porque quiero estar en el silencio, escuchar simplemente la naturaleza, lo que pasa, el canto de los pájaros, escuchar mi conciencia, escucharme conmigo mismo, es disfrutar de la soledad, es disfrutar de esos espacios y es estar consigo mismo. Y pasar a la otra ribera es eso, encontrarme, nuevamente coger fuerzas para enfrentarme a la realidad. Pasar a la otra ribera simboliza nuevamente recobrar las fuerzas, alimentarme, porque hay mucha situación que nos coloca a nosotros vulnerables, que nos da mal genio, que nos saca de casillas, pero cuando estamos fuertes con nuestra propia personalidad, a través de la oración, podemos respirar y podemos controlarnos a nosotros mismos. Ir a la otra ribera es necesario, no solamente como familia, sino también como individuos, como personas. El segundo elemento que quiero compartir es ¿qué simboliza el viento fuerte? Que en medio de las circunstancias externas siempre vamos a tener vientos fuertes donde quisiéramos que la vida fuera tan distinta, fuera ausencia de problemas, fuera ausencia de discordias. Yo no quisiera tener que solucionar problemas, o escuchar de problemas, o enfrentarme a un problema, porque eso es lo más harto que le puede suceder a un ser humano. Estar enfrentando una situación de crisis, eso es muy incómodo, pero es necesario pasar por los vientos fuertes. Y el simbolismo de estar en medio de un viento fuerte simboliza que somos vulnerables, simboliza que el ser humano es tan frágil que cualquier circunstancia de la vida lo coloca en situaciones estrechas,
que lo saca de casillas. El viento fuerte son las circunstancias tanto internas como externas que hemos o que estamos viviendo y que de alguna manera nos pulen, nos da carácter, pero también nos miden el aceite de nuestra magnitud, de nuestra sinceridad conmigo mismo en relación con el otro o mi dependencia con el Señor, ¿verdad? El viento fuerte simboliza también esas crisis existenciales que nosotros tenemos y que cuando no son solucionadas generan problemas. Y esos vientos fuertes van en dos direcciones. Ese viento fuerte que lo sintió Pedro como persona, pero esa situación llegó a afectar todo el conglomerado de los 13 que estaban allá, los 12 discípulos y Jesús. Entonces cualquier situación, cualquier decisión que usted tome, somos un sistema. Recuerde que la bendición de Dios o la afectación, los problemas, la recibimos tanto individual como colectivamente. Y la tercera situación es ¿qué simboliza estar en la barca? Las lecciones de este texto es colocar la mirada en Jesús y que cuando no colocamos la mirada en Jesús es donde vienen la crisis. Eso está muy bien, pero pensemos un poquito acerca qué implicó que Jesús entrara en la barca. Entrar en la barca Jesús implicó la estabilidad emocional y física de los 11 discípulos que estaban en la barca. Porque me imagino el escándalo de los 11 discípulos que estaban en la barca, Pedro hundiéndose, Jesús andando sobre el mar. Era una crisis enorme, pero cuando Jesús saca a Pedro, lo ubica en la barca, el viento fuerte, y cuando Jesús entra en la barca, se calma el viento. ¿Qué implica eso? Que aún en las circunstancias de los problemas, cuando yo dejo que Dios actúe en ese problema, y yo le entrego a Él ese problema, y yo le digo, Señor, ese problema no es mío, entra tú a participar de ese problema, y hagamos una litis, un consorcio. Ya yo no puedo con ella. Hagamos un convenio, hagamos una estrategia para que tú participes en la crisis que yo tengo. Cuando Jesús participa de la angustia que yo tengo, Jesús entra con todo el equipaje, con todos los elementos y dice, bueno, me participaron en una cosa que no quise, pero yo la asumo. Entonces yo coloco desde aquí las políticas. Inmediatamente Jesús entró, el viento se calmó. Interesante, porque muchas veces queremos solucionar las diferentes circunstancias de nuestra vida solos, con nuestros propios conocimientos, con nuestras propias luchas, con nuestros propios recursos. Algunos dirán, la solución a mis problemas es el dinero. Otros dirán, la solución a mis problemas es mi abogado. Otros dirán, la solución a mis problemas es el psicólogo. No siempre es así. Porque cuando nosotros invitamos a que Jesús participe de nuestras circunstancias,
yo ya voy a poder descansar y estar en la barca. Y Jesús va a controlar los fenómenos que tú no puedes controlar. Y ese es el mensaje. Porque Jesús controla los fenómenos que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar a la naturaleza. Tú no puedes controlar a la decisión de un juez. Tú no puedes controlar a la lluvia. Tú no puedes controlar las emociones del otro. Tú no puedes controlar las decisiones de un Estado. Pero Dios sí puede controlar eso. A eso es el que yo me refiero. Interesante. ¿Qué simboliza pasar a la ribera? Es encontrarme consigo mismo. ¿Qué simboliza estar en medio del viento fuerte? Simboliza la crisis. Pero ¿qué simboliza Jesús entrar en la barca? Simboliza es que yo a Él lo tengo como un aliado estratégico. Y le voy a decir, Señor, recuerda que somos uno en Cristo. Y que tú estás en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Por lo tanto, te invito a que asumas y te llamo en garantía para que controles la situación o el problema o circunstancia que estoy viviendo. A eso estamos. Llamemos en garantía a nuestro Señor y que Él participe y Él esté dentro de la barca, dentro de tu casa, en esas circunstancias, y que esos fenómenos externos que tú no puedes controlar, Dios sí los puede controlar. Dios sí los puede manejar. Dios sí los puede manipular. Dios sí los puede sanear. Y tú puedas tener la calma y el pastoreo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a poder disfrutar de una plena relación en Cristo. Permite, Señor, que podamos estar en oración. Y quiero terminar en oración para que el Espíritu Santo nos bendiga, nos pastoree, y que en medio de estas circunstancias recuerda invitar y hacer una litis, un consorcio con nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, en esta hora te invitamos a ti para que tú nos pastorees, para que tú nos bendigas. Permite, Señor, que tú estés en medio de nosotros. Llénanos, Señor, y permite que tú entres en garantía para que las circunstancias que yo esté viviendo no la tome, sino tu Espíritu Santo viva en mí. Gracias por el pacto que hice contigo una vez que te acepté como el único y suficiente Salvador. Permite que ese pacto, Señor, aún permanezca para siempre, aún más allá de la muerte. Y que mientras estemos en este lugar, Señor, tú nos pastorees, tú nos bendigas y nos dé la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y gracias. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.